Es el momento de hablar de electricidad en el hogar y como siempre nos acompaña Don Ciudadano, bienvenido. Hola, buenos días, aquí estamos otra vez a dar explicaciones. A dar explicaciones de cosas que existen y quizá no conocían, como los interruptores inalámbricos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es, hay interruptores en el mercado en los cuales pues o bien no puedes llevar el cable porque tienes una instalación bien por estética o bien por funcionalidad, y entonces hay unos interruptores que funcionan inalámbricamente. Van con un sistema Bluetooth realmente, es un poco lo que utilizan, ¿vale? Entonces podemos colocar un interruptor encima de la mesa, que es como una petaquita, no he podido traer ninguno para que lo veas, pero bueno, es como un interruptor, el mismo que tenemos en la entrada, pero puesto en una sobremesa, y le damos y encendemos y apagamos las luces, ¿vale? Igualmente. ¿Dónde viene bien esto? Pues temas de decoración, que haya cristales o que haya cosas o sitios donde no podemos acceder, ¿no? Luego hay otros sistemas dentro, digamos, un poco de lo que es el interruptor, que se llaman el sistema DALI o el sistema Casambi, ¿no? Son dos sistemas en los cuales tú lo utilizas y lo, digamos, un poco mediante unas funciones que ahora van en el móvil. Ahora en el móvil ahora hacemos ya todo con el móvil casi, hay algunas cosas que no, pero digamos un poco, son sistemas en los cuales te bajas una aplicación que son gratuitas y tú, lógicamente, esa luminaria o la luz que vayamos a encender lleva un dispositivo que va interno, que no lo vemos, y que sobre él actuamos y podemos encender, apagar, subir la tensión de la luz, tener más luminosidad, menos luminosidad, digamos un poco para poderlo hacer. Y estos interruptores pues vienen muy bien en muchos sitios, y que sepa un poco la gente dice, ay, es que no puedo llevar cables y lo que sea, pues hay sitios donde, por supuesto, un instalador autorizado y un instalador profesional. Eso te iba a preguntar, ¿esto lo podemos hacer nosotros? Complicadillo. Porque además, sobre todo, a la hora de una instalación, por ejemplo, a un instalador le dices que coloque esto y te dice, bien, vale. O sea, es como el que está andando por su casa todos los días, ¿no? Es zapatero a tus zapatos. Entonces, él sí que es fácil de colocarlo, pero para nosotros no. Y sobre todo nos tiene que explicar, porque lógicamente, si lo hacemos a través de una app, después nos tienen que enseñar que hay que colocar una serie de cortapisas, porque no va a llegar cualquiera, se baja la aplicación. Y te enciende y te apaga la luz. Exacto, vale. Que es un buen síntoma también, una buena función que tienen estos interruptores, pues que si estamos fuera de casa los podemos programar para decir, pues a tal hora te enciendes, y a tal hora entonces, de cara a que los cacos vean que en casa hay alguien, pues entonces, bueno, pues es una forma de disuadir a que no entren y demás. Es una forma. Lo hacen las alarmas y las hacen, digamos, un poco también todos estos sistemas, pero con estos interruptores simplemente también los podemos hacer. Son unos interruptores que entiendo que van con una lámpara, ¿no? O sea, si van asociados a una lámpara, sí, lógicamente. Decir, claro, sí. Que en la lámpara hay una... En la lámpara es que colocamos en el techo o que colocamos al pie de una mesa o cualquier cosa, lleva un componente, lleva una pastillita muy pequeña, que es la que comunica ese interruptor con esa pastilla, y esa pastilla, por así decirlo, es la que le transmite a la lámpara si luce, si no luce, si tengo más intensidad, menos, la apago, y lo que decíamos antes, podemos programarlo de manera que, bueno, pues me voy el fin de semana y digo que el sábado a las 5 de la tarde se encienda, o a las 7, a las 8, para que esté encendida y luego se apague. O sea, y el consumo es ridículo. Aquí sí que los consumos son ridículos. Es lo que consume una lámpara. Y una lámpara, pues bueno, tampoco consume mucho. No, claro, sobre todo ahora, ¿no? Que con todo LED, con el LED o lo y que con sea. todo, sí, lo tenemos así para hacerlo. O sea, con fines estéticos, o allí donde no podemos llevar cable porque no se puede acceder o porque es un material, por ejemplo, el cristal, tenemos esta opción, que son unas lámparas o luminarias con un interruptor inalámbrico. Si en algún establecimiento se fija alguien, algunas veces verán que hay un interruptor y que está pegado a un cristal. Y dicen, ¿y dónde está el cable? Pues el cable es que no hay cable. Es que, digamos, un poco es inalámbrico. En algunos tiendas he visto este tipo de iluminación, pues la decoración que van con cristales, espejos y demás, lógicamente no puedes atornillar ni puedes dejarlo, y estéticamente además luego los interruptores también son bonitos porque van de acorde a la decoración. Eso sí que está puesto. ¿Vale? Quería comentar también, ahora que vamos de cara a las Navidades, que ya hablamos en su día de las bases múltiples, sí. ¿vale? Por favor, tener mucho cuidado con las bases múltiples. Conexionemos lo que tengamos que conexionar, pero con la debida potencia y con la, digamos, un poco... Aquí, por ejemplo, he traído yo una
bueno, para A que... ver, enséñanosla. Ahí, déjala ¿Sí? quieta, un poco más girada hacia la cámara, un poco vale. más así. Así, vale, para que la veáis, ¿vale? Estas bases, que son las bases que les llamamos típicamente ladrón, un ladrón para enchufar algo, ¿vale? Sí. Para que tengamos en cuenta, la electricidad, por el cable van los neutrones y los electrones a toda velocidad y mogollón de gente. ¿Qué ocurre? Como hay mucha gente, se produce un rozamiento. Por lo tanto, se produce un calentamiento. Entonces, si cuando enchufamos algo a una clavija, la meneamos y chisporrotea un poco y hace conexión y no hace conexión, eso es peligro total, ¿vale? Si chisporrotea, la descartamos. La descartamos, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer en los contactos es que una vez que se meta la lámpara bien en los contactos, es que se quede bien sujeta, porque así anulamos ese rozamiento, porque, para que me entiendas, es como si estuviésemos, digamos, un poco golpeando todo el rato una plaquita, esa plaquita se sobrecalienta y esa plaquita produce incendios, cortocircuitos e incendios. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento a todo el mundo de que muchas veces somos muy precarios en este aspecto y por favor que le tengamos un poquito más de respeto, ¿no? De respeto, sí, Pero la es palabra una... idea, de respeto, sí, porque muchas veces, esto funciona, me voy y ya está, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esas conexiones tienen que ser que estén bien colocadas, que en las bases múltiples no coloquemos más potencia de la que nos indica en la base múltiple, ¿vale? Es que eso la gente no lo mira nunca, yo creo. Pues es que, mira, aquí tengo una base que, por cierto, se fabrica aquí en Zaragoza, no se fabrican fuera, en la cual aquí directamente pone no usar con estos elementos. Por ejemplo, pone una lavadora, un frigorífico, o sea, cuestiones que digamos un poco tienen. Pero si luego nos vamos al otro lado y pone dónde lo podemos utilizar, pues para colocar esto que es pues un secador, una batidora, o sea, un ordenador, una plancha que tienen consumos muy pequeños, ¿vale? Sobre todo estas piezas, cuando las hagamos, hacer que se queden bien sujetas y que no tengan ese movimiento que pueda haber, que ese movimiento es el que puede hacer, digamos, un poco producir, desgraciadamente, situaciones que no nos gusten a ninguno, ¿vale? Y por supuesto, aquí en estas bases múltiples, que ya lo dijimos en su día, pero vuelvo a recalcarlo, que tengan el enganche de seguridad, o sea, que no podamos meter un solo agujero, sino que sean los dos a la vez, ¿vale? Y que ahora ya, actualmente ya sí que los hay menos, pero cuando colocamos una clavija dentro de un enchufe, para que me entendáis, en ningún momento el dedo puede tocar la parte metálica. Porque te llevas una... Te llevas una descarga, lógicamente. Entonces, esto sí que ya está regulado en todos los sitios y es muy difícil encontrar. Porque antiguamente lo que encontrábamos es que esta patilla tocaba y tú sin querer podías tocar el dedo y entonces hacerlo, ¿vale? Entonces se trata de que la conexionemos y que esté bien fija. O sea, que cuando entre para adentro, que se coloque, que esté bien sujeta y bien puesta, ¿vale? Uh-huh. Las protecciones, que siempre llevan aquí esas protecciones que son unas plaquillas, que muchas veces es un incordio, porque si no lo ponemos bien recto, no entra. Está precisamente para eso. Es un sistema para que, digamos, un poco entren correctamente y que si pulsamos más de un sitio, pulsamos de otro, no nos deje. Pero si lo dejamos fijo, hace crack y entonces entra. Y también para que los niños no puedan... Bueno, por supuesto que los niños no puedan acceder a ello y demás, ¿vale? Hablando con bomberos, lo recuerdo, el mayor número de casos de incendio que se producen en las Navidades es por culpa de estas conexiones. Por favor. Y sobre todo, cuando nos marchemos de casa, apaguemos las lucecitas del árbol. ¿Vale? Porque primero hay que comprar unas lucecitas que tengan garantía, que el driver esté en condiciones, las conexiones que estamos comentando, que estén todas bien, pero sobre todo cuando nos marchemos, apagarlo. Porque eso puede sobrecalentarse por el motivo que sea o se puede estropear y estamos hablando de que eso es una cerilla. Porque tenemos algo que arde y encima pues los árboles son de plástico y son materiales reciclables y todo lo que tengamos, pero eso arde con facilidad. Entonces, por favor, cuando nos marchemos de casa, aunque sea un poco pejiguera la cosa, que no nos haga ir al interruptor o lo que sea, pero tenerlo, ¿vale? Apagarla, o sea, cuando nos marchemos de casa, apagarla. Cuando nos marchemos de casa y cuando nos vayamos a dormir también sería recomendable. Bueno, eso es más recomendable. Además, por la noche ya no necesitamos las luces, ¿no? Vale, para tenerlo. Yo veo muchos balcones por ahí que están encendidos y demás. Hay muchos balcones que se prenden fuego, ¿eh? O sea, porque digamos un poco, ojo, hay elementos y hay luces que no tienen por qué y que tienen su seguridad y que están bien hechos.
pero sobre todo cuando compramos materiales de estos de baja calidad, a bajo coste, pues entonces suele ocurrir. Viene acompañada la calidad con el coste. A ver, vamos a ser honestos. Mucha gente compra esas decoraciones, esas luces y también las regletas, sí. Las bases de conexión. Bases de conexión, las o bases regletas. de conexión, Vale, Pilar, perdón. admito. Las bases de conexión en los bazares. Sí. Entonces, claro, tenemos un producto que es muy barato, pero también hay que preguntarse por qué es tan barato, ¿no? Cuando es tan barato hay que preguntar, y a esta gente simplemente hay que decirle, oiga, usted cumple con esta normativa. Ojo, muchas veces te dan un papel que cumple, pero realmente es sospechoso, ¿eh? Yo lo digo también para que se tenga en cuenta, y si algo, a ver, puede ser económico, no hace falta que tengamos que pagar el oro y el moro, ¿no? por todo esto, pero digamos un poco, sí que hay que tener en cuenta que te digan las características que tiene ese elemento y que sea algo fiable, o sea, que no sea algo que... Don Ciudadano, vamos Sí. por dar ejemplos que nos tendríamos que fijar, por ejemplo, si cuando compramos las luces del árbol, Sí. luces de Navidad o para el balcón, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues hay que fijarse que nos dé seguridad. El transformador que vamos a conexionar, que tenga una conexión en condiciones, ¿vale? Como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿eh? Que sea una conexión, que aguante los 10 amperios mínimo. ¿Vale? Sí, y muchas veces simplemente en las placas lo coloca, ¿vale? Esta, por ejemplo, aquí me dice que por ejemplo, esta placa, que parece muy bonita y que puede aguantar 3.000, en otros casos podría aguantar, pero esta está preparada para 1.500 vatios. Que nos digan también la potencia que está preparada. A ver, los aparatos que vamos a colocar de la vida no consumen mucho y son muy bajitos, ¿vale? En cuanto a potencia, pero sí que digamos un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que nos aguanten esos 10 amperios y que el driver que vamos a colocar, el driver es la caja negra o el mazacote que, sí. que se enchufa a la base y demás, que ese mazacote que nos cumpla la normativa. Y sobre todo fijarnos en que los cables de las lámparas y demás, que son cables muy finitos, porque no necesitas un cable muy grueso, pero que esos cables estén bien soldados, que estén bien puestos, porque muchas veces esas lamparitas son tan económicas porque están mal soldadas. Al estar mal soldado, hacemos lo que comentábamos antes, que no es una conexión correcta, empieza a sobrecalentarse, porque es como si estuviésemos martillándolo todo el rato, y al final acaba ardiendo. Y es una de las, decíamos, de las principales causas Sí, de incendios en domicilios e incendios en balcones. En balcones y en todos los sitios. Sobre todo, a ver, que hay que decorar, que yo no digo todo lo contrario, o sea, a mí me encanta la decoración, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, las decoraciones que hacen nuestros ayuntamientos y demás, tendríais que ver, que más en plan profesional, la cantidad de normativas y de controles que les hacen pasar por parte de la industria para colocarlos. Primero, están a la intemperie, tienen que tener unos grados de estanqueidad, no se puede calentar, eso no puede arder, ni se puede estropear. Entonces, digamos un poco al ayuntamiento y los operarios cuando los montan y dicen, aquí tenemos que hacer virguería, y me parece muy lógico y hay que tomar siempre las precauciones debidas. Entonces, en las casas, por favor, tomar también las precauciones. Además, me lo han dicho los bomberos unos cuantos, por favor, diles que es, y es cierto, hay que tenerlo muy Pues bien. hacemos ese llamamiento de tener precaución, comprar materiales de calidad, bases de conexión que cumplan las normativas y también todas esas decoraciones que fijarnos en que los cables estén bien soldados y cuando usamos esas bases que todo quede bien sujeto. Eso es. Muy bien. Perdón, Ciudadano, muchísimas gracias. Seguimos abiertos también a dudas que nos puedan hacer llegar oyentes y telespectadores, sobre todo lo relacionado con electricidad en el hogar, y nos vemos la semana que viene. Y justamente les daremos contestación. Gracias a todos.